De ZMG, Grupo Político y Zócalo Virtual. Quisiera preguntar con el tema del IMSS al director aquí presente. Bueno, aquí ha presentado sobre sus metas para este año con respecto a ampliar horarios de atención de consultas, operaciones en quirófano, aumento de número de médicos, enfermeras, incluso ahorita ya ha citado el tema del reclutamiento, pero quisiera saber si también en este caso de enfermeras, psicólogos, psiquiatras y odontólogos, ¿cuál ha sido el avance a esta fecha? ¿Cuál sería el punto donde se encuentra el IMSS para poder cumplir estas metas, si tiene fechas precisas, si tiene datos precisos? Y también aprovechando la presentación que se ha hecho aquí el día de hoy en el Pulso de la Salud con respecto a los delegados que ya han sido asignados, ¿cuál va a ser la rotación de estos? Incluso usted mencionaba, parece ser que iba a haber una rotación, si no mal recuerdo. Si habrá ¿cuál sería el mecanismo para poder evitar pues la corrupción, el tema de todo lo que se ha tocado aquí, que ha padecido el país? Y por último, aprovechando también del IMSS, el tema de el Hospital General Regional número 25, que está sobre Zaragoza. Se anunció el año pasado, a finales, la demolición porque fue afectado por el sismo de 2017. Quisiera yo preguntar cuál es la situación, porque uno pasa y sigue ahí pendiente este tema de la demolición y obviamente de la construcción de este mismo, si el proyecto ya se ha presentado, cuáles son los detalles, si se pudiera presentar más a fondo este tema del Hospital General Regional del IMSS. Muchas gracias, presidente. Gracias. Sí, muchas gracias. Con su permiso, presidente. Sobre el tema de tiempo completo, la intención, y que tenía mucho que ver con lo que se preguntaba hace un momento de la infraestructura y demás, porque la primera intención para nosotros es que nuestra infraestructura ya instalada, que ya está operando, mejore en tres dimensiones. Por un lado, en las unidades de medicina familiar, que podamos incrementar el número de consultas de medicina familiar, la consulta regular del médico familiar, para pasar de cerca de 450,000 a 900,000 este año. Para eso son esas nuevas plazas de las que se hablaba. Esas nuevas plazas son específicas para el programa de tiempo completo. Adicionalmente, y en el mismo monto de crecer cerca del 100% en consultas de especialidad, también en las unidades médicas familiares. Por el otro lado, en el caso de cirugías programadas, la intención es crecer de cerca de 17,000 que se llevaron a cabo solamente en fin de semana a cerca de 70,000. El programa ya está avanzando, ya está, digamos, en marcha. Si hay que decirlo, es por etapas, no es en todas las unidades de medicina familiar, ni es en absolutamente todos los hospitales de segundo nivel. Si el presidente está de acuerdo, podríamos traer justo cómo vamos y cuál es el avance, porque ya empezó el programa de tiempo completo. Adicionalmente a eso, hay una parte más, que es la admisión continua, es decir, que en una unidad de medicina familiar se puedan atender durante las 24 horas urgencias no quirúrgicas, urgencias que se pueden resolver en la unidad. ¿Por qué es esto mejor? Por un lado, porque pues hay más unidades que hospitales, entonces es más probable que la población esté cerca de una unidad de medicina familiar en donde pueda llevar desde un niño con laringitis o con la temperatura muy alta o alguien que se dobló un tobillo y no tenga que llegar necesariamente al segundo y al tercer nivel. Todas las imágenes que vemos de urgencias saturadas en el tercer nivel o en el segundo nivel parten de que no tenemos la capacidad de atenderlos en el primer nivel, donde sí se puede resolver ahí. Hay casos en donde tienen que ser derivados de inmediato, porque muchas veces en cuestión de horas tienen que entrar a un quirófano, pero otros tantos pueden resolverse en el primer nivel, y esa es la intención de tener e ir ampliando en que todas las unidades de medicina familiar, son cerca de 1,500, tengan atención médica continua, admisión continua las 24 horas. Sobre el tema de la rotación, agradezco la pregunta porque nos permite explicar.
Después del concurso, todas las etapas del concurso, el examen, el ensayo que se presentó ahí mismo, todas las entrevistas estructuradas, nos dio al final una calificación. Nosotros lo único que podíamos ver era un folio y una calificación. Ya que tuvimos todo eso, fue que se les invitó a participar como titulares de las oficinas de representación del IMSS en los estados. Eso se hizo en el Consejo Técnico, ahí estuvo la secretaria Meréndira Sandoval, la secretaria del Trabajo, los integrantes del Consejo Técnico. Lo digo porque en el momento que ellos llegaron ahí, ni ellos ni nosotros sabíamos a dónde se iban a ir. No es tanto una rotación, sino que fue un sorteo para decidir a qué estados se iban a ir cada persona. Les pongo un ejemplo, acabo en Villahermosa, donde tuve oportunidad de, junto con el gobernador Adán Augusto, darle posesión a la nueva titular. Ella era de Jalisco. Toda su vida profesional la había desarrollado en Jalisco, en grandes hospitales, en unidades médicas de alta especialidad, había sido jefa de enfermería en aquel estado. Ella y era jubilada, por cierto. Hay 16 que tomaron la decisión de que, a pesar que ya estaban jubilados, estaban, digamos, que disfrutando el esfuerzo del trabajo de toda su vida, al ver la convocatoria dijeron: esto es lo que yo esperé durante tanto tiempo, voy a participar. Y pongo este ejemplo porque ahora está en un estado con totalmente diferentes características demográficas, de salud pública, pero estamos seguros que con el conocimiento que tienen de la institución, de los programas y demás, y la lealtad que manifiestan de decir: dejo mi casa en Guadalajara y ahora me voy a Villahermosa, es porque están realmente comprometidas con esta transformación. Lo mismo pasó en Veracruz, que las dos personas que asistirán ahí eran aquí de la Ciudad de México. Una había sido jefa de servicios médicos de la Ciudad de México, o sea, tiene una dimensión enorme. Ahora enfrenta retos igual de complicados, pero en un estado como Veracruz. Entonces, no es tanto que vaya a haber una rotación. Sin duda, lo que sí establecimos desde el principio de la convocatoria y del concurso, y lo saben todos y todas, es que va a haber procedimientos de evaluación permanente. Vamos a estar evaluando de manera muy constante para poder corregir cuando alguna de las funciones de una oficina de representación, no solamente de la parte de atención médica, sino también de la recaudación o de las otras prestaciones y los seguros, se esté cayendo, pues poderla apoyar a esa persona para que mejore. Y si vemos que alguien pues de plano no funciona o tiene algún problema, pues se inicia, porque también es parte del proceso. Todos los, digamos, que participaron, cerca de 174 personas que hicieron el examen, nos dio una reserva de cerca del 15% justamente para hacer sustituciones si son necesarias. Perdón que me extienda, pongo un ejemplo. Hubo una persona que participó, tuvo una extraordinaria calificación, pero al final nos mandó una carta diciendo que por un tema propio de salud no podía moverse a la entidad que le había tocado. Y en ese momento el mecanismo que teníamos de que era el siguiente mejor o la siguiente mejor pudiera ocupar ese lugar. Entonces no hay tanto como una rotación. Ahora, sobre el tema de Zaragoza, y además es una feliz coincidencia que esté aquí el general secretario, porque justamente lo que se hizo en ese hospital, que lleva tanto tiempo, pues desde el 7 de septiembre del 2017, que ya no se pudo utilizar, fue un recorrido largo entre dictaminaciones, entre puntos de vista, entre quienes decían que sí se podía utilizar, que no. En fin, tomamos el tema el año pasado, y lo debo de decir, el año pasado, por ahí de junio, estábamos en cero, como si hubiera sido el 8 de septiembre del 2017, no había pasado nada, no teníamos ni siquiera el permiso de demolición. Se estaba ya corriendo un proceso en ese momento de una licitación solamente para la demolición. Se llevó a cabo la licitación. Salieron ofertas demasiado dispares entre algunos que sabíamos que iba a ser imposible que llevaran a cabo la demolición, u otros pues que simplemente estaban viendo la oportunidad de un negocio. Se declaró desierta, y justamente en una conversación con el general secretario le pedimos el apoyo para hacer una asignación directa a los ingenieros militares. De hecho, en estos días se hizo ya el depósito, y en estos días, justamente entre hoy y mañana, empieza la demolición. Lo digo porque además,
con el Ejército tenemos dos garantías. Una, que los tiempos que se establecieron en el contrato pues son los que se van a cumplir, ahí no tenemos duda alguna. Pero la otra es que son procesos complicados, no es una demolición de repente como las que vemos en las películas, como que bajan una bomba y cae el edificio. Es muy complicado, sobre todo en un lugar altamente poblado, pues, que va a generar ruido, movimiento de material, polvo y demás, y tenemos que hacer un trabajo con la comunidad porque saben y además exigen pues ya la sustitución del hospital, pero va a ser un proceso que si bien es corto y que vamos a cumplir los tiempos, pues tendrá momentos difíciles, pero que estamos haciendo un trabajo social de diálogo y que además el Ejército tiene esa enorme sensibilidad para hacerlo. Gracias. Gracias.